Fenrir. Un romance de gárgola protectora. Un relato de la serie Corazón de Hielo. Escrito por Demelza Carlton. 1. Esta noche Fenrir daría sus primeros pasos en el camino para ser más que un siervo, se dijo a sí mismo mientras entraba en la casa comunal del Jarl. Recordaba cuando era la única casa comunal, pero ahora había varias, rodeando las murallas exteriores del fuerte. «Le he traído más leña para el fuego, señorita Astrid», dijo alegremente, añadiendo a la pila ya apilada contra la pared. Se había aburrido de estar de pie haciendo guardia, así que había cogido un hacha y se había puesto a trabajar. Nadie podía acercarse a la puerta sin que él lo viera, y además había podido hacer algo útil. Astrid levantó la mirada. «Gracias, Fenrir», volvió a cepillarse el cabello. «Sabes, podrías ir y unirte al festín si quieres. No necesitas hacerme compañía. Puedo mantener el fuego ardiendo aquí hasta que mi padre termine con sus invitados». «Aunque quisiera, no podría, señorita Astrid. Le prometí a su padre que la protegería y soy fiel a mi palabra», se irguió con orgullo. Sabía que sus hombros no eran tan anchos como los de algunos de los mejores guerreros del Jarl Erik, o incluso los del propio Erik, pero sabía que solo era cuestión de tiempo. La aldea de Erik era próspera, donde ni siquiera un hijo de siervo como Fenrir pasaba hambre. «Seguramente puedes protegerme dentro de la casa comunal tan bien como fuera. Ven, siéntate a mi lado y entretenme. Todos los músicos y narradores de la aldea están en el festín, entreteniendo a Enyal y sus hombres, mientras que yo solo tengo pescado seco para hacerme compañía», dio unas palmaditas en el pequeño taburete a su lado. Su cabello brillaba a la luz del fuego como oro hilado. Nunca había visto nada más hermoso. Pero no se atrevía a tocarlo. Si un siervo tocaba a la hija del Jarl, estaría muerto por la mañana. Así que Fenrir tomó el taburete y lo colocó al otro lado del fuego frente a ella. «¿Le gustaría que le cantara, señorita Astrid?» Ella se rió tan fuerte que casi se atraganta. «Por todos los dioses, no. Una gaviota moribunda canta más dulce que tú. O que yo, así que al menos tenemos eso en común. No, cuéntame historias de lo que ha estado sucediendo fuera de estas 4 paredes, de las que mi padre ha insistido en que no puedo salir mientras nuestros invitados están aquí. ¿Es cierto que los hombres de Enyal son gigantes?» Fenrir negó con la cabeza. «No son más grandes que cualquiera de nuestros hombres. De hecho, creo que Bjorn es fácilmente el doble de grande que algunos de los suyos. No es de extrañar que tu padre haya accedido a dejarlos entrar en el fuerte. Bjorn solo podría conquistarlos a todos». Ella suspiró mientras dejaba el cepillo y comenzaba a trenzarse el cabello. «Sin embargo, mi padre cree que es demasiado peligroso que me aventure fuera de la puerta donde podrían verme». Fenrir sonrió. «Por supuesto. Usted es su mayor tesoro. Si tan solo uno de los hombres de Enyal la vislumbrara, perdería la cabeza de amor por usted, y todos los hombres se volverían locos por poseerla. Mejor estar a salvo aquí que metida en un saco y robada». «Lo sé, pero», se mordió el labio. «No le digas a mi padre que dije esto, pero cuanto más tiempo me mantiene encerrada aquí, más empiezo a preguntarme si tal vez sería mejor correr el riesgo. Pedir una aventura. Ser robada por el hombre adecuado, un guerrero que me protegería tan bien que no necesitaría esconderme como tengo que hacerlo aquí». Astrid negó con la cabeza. «O tal vez simplemente me estoy volviendo loca yo misma, encerrada aquí. Olvida que dije algo. Un paseo por la playa me curaría de tales ideas locas, pero no sé cuánto tiempo tendré que esperar hasta que mi padre lo permita. No tengo tales órdenes. Él solo me dijo que te protegiera. Si te llevara a la playa, seguramente no le importaría. Todos están en la casa comunal grande, en el festín, y estarán allí durante horas. Podríamos estar de vuelta antes de que nadie supiera que nos habíamos ido». Los ojos de Astrid se iluminaron. «¿Lo harías?»
Fenrir no podía negarle nada. Por supuesto, señorita Astrid. Por eso el paseo por la playa, admirando la luz de la luna reflejada en las aguas tranquilas de la bahía, se convirtió en un corto viaje en bote a la pequeña isla rocosa para que ella pudiera buscar huevos de aves marinas, aunque Fenrir sabía que no habría ninguno, pues él mismo los había recogido todos en la semana anterior al festín. Al final, caminó con ella arriba y abajo por la pequeña playa bajo los acantilados del islote, observando la media luna ponerse sobre las olas. Tan hermoso, suspiró Astrid. Es difícil ver dónde termina el cielo y comienza el mar. Como si la única tierra que quedara fuera esta pequeña roca, con nosotros en ella rodeada por un mar de estrellas. La locura lo tocó entonces, con los últimos rayos de la luna menguante. Porque seguramente si hubiera estado en sus cabales, nunca habría sucedido. La parte más hermosa de esta escena eres tú, dijo Fenrir antes de besarla. Y por algún milagro que no merecía, Astrid le devolvió el beso. Un momento perfecto, extendiéndose para siempre en las estrellas. Hasta que la boca de Astrid se separó de la suya, aunque seguía aferrada a él. ¿Qué es eso?, susurró. Fenrir agachó la cabeza. Su beso lo había excitado tanto que no había podido evitarlo. Estaba en posición de firmes para ella, listo para acostarse con ella si tan solo dijera la palabra. Perdóneme, señorita Astrid, pero su belleza y sus besos me han vuelto loco. ¿De qué estás hablando? Ella lo miró fijamente. Me refiero a eso. Señaló hacia la bahía, donde Fenrir apenas podía distinguir botes deslizándose silenciosamente con las olas. Docenas de ellos. Deben ser algunos de los pescadores llegando tarde con su pesca, dijo Fenrir. Astrid negó con la cabeza. No, todos nuestros botes están sacados a la orilla. Mi padre insistió en ello, antes de que llegara Enial. Esos no pueden ser nuestros hombres. Tenemos que advertirles. Tomó aire como si quisiera gritar a través del agua. Fenrir la agarró tapándole la boca con la mano para silenciarla. No podemos, susurró. El fuerte está demasiado lejos. No nos oirán. Pero los invasores sí, y hay 100 de ellos contra 2 de nosotros. Nos matarán a ambos y no los retrasará en absoluto. Debemos quedarnos aquí, en silencio, y escondernos hasta que sea seguro. Ella le mordió la mano con fuerza y se liberó de su agarre. Prometiste que me protegerías. ¿Ahora te acobardas, cuando realmente podrías tener que pelear contra alguien? Sin embargo, lo dijo en un susurro siseante. Puede que no le gustara, pero sabía que no quería que los invasores la oyeran. La estoy protegiendo, señorita Astrid. No puedo luchar contra 100 hombres y ganar. Tal vez 10 o 20 o 50 caerán bajo mi hacha, pero bastaría con que uno quedara vivo para llevársela y lo hará. Porque un hombre sería un completo idiota si la viera una vez y no cayera bajo su hechizo. Ni siquiera mi padre podría luchar contra 50 hombres él solo, refunfuñó ella. Por usted lo haría. Al igual que yo y cualquier hombre que lo sirva. No subestime el amor y la lealtad que inspira, señorita Astrid. Si tan solo el amor y la lealtad me trajeran una cama. Supongo que tendremos que pasar la noche aquí, en esta playa, ¿no?, preguntó. Le prepararé una cama en el bote, donde podrá dormir segura hasta la mañana, prometió Fenrir. Cuando estuvo bien arropada bajo una manta de lona, ella dio unas palmaditas en el espacio a su lado. ¿Tú también necesitas dormir, Fenrir? La locura verdaderamente se había apoderado de él entonces, para compartir cama con la hija del Jarl. Porque cuando el amanecer iluminara el cielo a la mañana siguiente, anunciaría la muerte de Fenrir. 2. Traidor. Te llevaste a mi hija durante la batalla. ¿Qué te prometieron los hombres de Enial?, exigió el Jarl Erik. Fenrir deseaba tener el valor de decirle al padre de Astrid que le preguntara a Enial, pero el montón de cadáveres en la playa contaba su propia historia macabra.
Enial y sus hombres estaban muertos, su ataque sorpresa contra Eric había fracasado. Al menos Astrid estaba a salvo ahora. La estaba protegiendo como tú me ordenaste, dijo Fenrir. No vio venir el golpe, pero lo hizo tambalearse por la arena hasta caer a los pies de alguien. Fenrir se atrevió a levantar la cabeza. ¿Astrid? Seguramente ella daría fe de él. Pero no, los pies eran más pequeños que los de ella. Estos pertenecían a la bruja, la anciana y sabia mujer a la que Eric consultaba sobre asuntos importantes. Antes de que los hombres de Eric pudieran ponerlo de pie o propinarle otro golpe, Fenrir se incorporó sobre sus rodillas, agarrando la mano de la bruja. Algo duro se clavó en sus dedos, un anillo con una gran piedra roja. Sin pensarlo, Fenrir presionó sus labios contra él. Por favor, señora Kun, debe creerme. Solo estaba protegiendo a Astrid. Lo único que siempre he querido es proteger a Astrid. Juraré mi vida para protegerla, si he de ser castigado. Por favor. Solo pido que me perdone la vida. La bruja intentó quitárselo de encima, pero la desesperación le dio fuerza. Logró liberar su mano, pero el anillo quedó entre los dedos de Fenrir. Salve mi vida, hágame su protector y la protegeré mientras viva, dijo Fenrir. La bruja apretó los dientes, pero asintió una vez, rígidamente, como si no quisiera hacerlo. Muy bien. Devuélveme mi anillo, muchacho, y te concederé tu deseo. Fenrir se lo ofreció en la palma abierta. Gracias, señora Kun. Ella le arrebató el anillo, y se lo volvió a poner en el dedo, cerrando la mano a su alrededor. Ahora te convertiré en su protector. Se mordió el labio con fuerza hasta que un hilo de sangre brotó, sus ojos oscuros clavados en él. El dolor lo apuñaló, no una sino 1000 veces, como si ella hubiera convertido sus huesos en fuego líquido. Lo único que Fenrir pudo hacer fue gritar hasta que la bendita oscuridad se lo llevó y no supo más. 3. Otra batalla, otra victoria. Fenrir había sido el primer prisionero que su padre había tomado, pero estaba lejos de ser el último. Pero Astrid no se atrevía a desobedecerle. Bajo las miradas escrutadoras de su padre y la señora Kun, realizó el ritual de sacrificio fundacional que había practicado por primera vez en el cuerpo torturado de Fenrir. Había perdido la cuenta de la cantidad de corazones que había arrancado, pero sus nombres aún resonaban en su cabeza. Hoy, mientras colocaba trozos de permafrost helados sobre cada uno de sus pechos, añadió 3 nombres más a su lista: Thor, Loki y Odín. Feroces guerreros que se alzarían de nuevo para defender el fuerte que se habían atrevido a atacar. Los guerreros de su padre llevaron a los hombres caídos a sus tumbas, donde yacerían hasta ser llamados a las armas. Astrid mantuvo la mirada fija en el entierro, sin atreverse a lavar la sangre y las vísceras de sus manos hasta que el ritual estuviera completo. Podía sentir los ojos de Fenrir clavados en su espalda mientras él permanecía apartado de los demás. Como lo había estado desde el día en que la señora Kun lo había convertido en un hombre lobo, antes de que obligara a Astrid a arrancarle el corazón para vincularlo a ella como su protector. Si no fuera por el vínculo, probablemente le habría desgarrado la garganta hace años, y probablemente se lo merecería. Había intentado decirle a su padre la verdad sobre aquella noche, que Fenrir la había estado protegiendo, pero su padre no había creído ni una palabra. Ahora sospechaba que sí la había creído, pero estaba tan enfurecido porque Fenrir se había atrevido a besarla, que sus palabras solo habían empeorado las cosas. Fuera cual fuera la razón de su padre, había tomado su decisión y no liberaría a Fenrir mientras viviera. Fenrir podía caminar libre entre los otros guerreros ahora, pero eso era solo porque su tumba, tallada en la roca del pequeño islote donde habían pasado aquella única noche bendita y maldita, estaba más cerca de casa que este solitario paso que los nuevos guerreros debían custodiar. Finalmente, el entierro terminó y Astrid siguió a su padre, bajando de la meseta azotada por el viento. Guerreros delante y detrás de ella, y los ojos de Fenrir taladrando su espalda.
No podían llegar al islote lo suficientemente rápido, donde tendría que ordenarle que volviera a su sueño, antes de que los guerreros de su padre colocaran la piedra de cobertura sobre su prisión. 4. Astrid sabía que este era el castigo de su padre por atreverse a favorecer a un hombre sin su permiso, mientras subía pesadamente por la playa hacia la prisión de piedra de Fenrir. No había besado a otro hombre desde aquella noche con Fenrir, y casi deseaba no haberlo besado. Quizás si se hubiera contenido, él aún sería un hombre, en lugar de un monstruo, y su padre no la habría obligado a sacrificar guerreros para convertirlos en su invencible ejército de piedra. Una vez soñó con ser una doncella guerrera, pero si nunca tuviera que arrancar otro corazón. Fenrir se detuvo al borde del foso. Iba a obligarla a decirlo, ¿no es así? En lugar de ir voluntariamente, iba a esperar a que ella le ordenara, como el esclavo encantado que era. Definitivamente se arrepentía de aquel beso, de hace tantos años. Solo tenía que ver el asesinato en sus ojos para saber que si alguna vez se rompiera la maldición, ella sería su primer objetivo. Casi podía sentir sus mortales garras cerrándose alrededor de su garganta, apretando hasta que apenas pudiera respirar, tan fuerte que no podría quitárselo de encima. No, espera, esas garras eran reales, puntas afiladas que ardían mientras sacaban sangre, solo una gota para decirle que iba en serio. ¿Cómo? Aléjense o le arrancaré la garganta, gruñó Fenrir apretando su agarre. Si no podía respirar, no podía hablar, y ciertamente no podía ordenarle que entrara en su prisión. Suelta a la chica. La visión de Astrid se estaba volviendo gris, así que no podía estar segura de cuál de los guerreros de su padre había hablado. Bajó la mano y sacó su daga. No podía matar a Fenrir, pero ciertamente podía herirlo. Con suerte, lo suficiente para hacer que la soltara. Solo volveré a ese agujero si ella viene conmigo, gruñó Fenrir. ¿Enterrada viva? Moriría. Incluso si él no la hacía trizas primero. ¿Traidor? Juraste que la protegerías. Ese era su padre. Eso fue antes de que me arrancara el corazón. Ahora ella es mi precio. Volveré a mi prisión, pero solo si ella viene conmigo. Astrid ya tenía su daga fuera. La apuntó de manera que lo alcanzara en la parte baja del vientre. Puede que no fuera una guerrera, pero sabía cómo destripar un pez. Empujó su puño hacia atrás, hasta que la hoja no pudo ir más lejos, esperando que la sangre fluyera sobre su mano, pero no hubo nada. En su lugar, la hoja repiqueteó contra la piedra. «Deja de luchar contra mí», siseó él en su oído. Como si fuera a obedecerlo. «Tu padre planea entregarte a ORM cuando llegues a casa», susurró Fenrir. Astrid se quedó quieta. ORM era el medio hermano bastardo de Enial, el hombre que había traicionado a Enial ante su padre la noche del ataque. Así que su padre había sido advertido y victorioso. ORM había luchado entre los guerreros de su padre desde entonces, trayendo mujeres en cada incursión. Mujeres que no vivían mucho después de llegar. Fenrir aflojó su agarre alrededor de su garganta, como si sintiera su repentina cooperación. Astrid tragó saliva. «Iré con él». «No», dijo su padre. «Mi hija es mortal. Si va contigo, morirá». La bruja apareció como por arte de magia. «Encantaré a la chica para que sobreviva». Fenrir no soltó a Astrid mientras la maestra Kun avanzaba, murmurando algo mientras untaba primero su propia sangre, luego la de Astrid en el collar que Astrid había heredado de su madre. «No lo pierdas, niña», dijo la bruja antes de retroceder. «Listo. El hechizo está completo. Cuando el hombre lobo despierte de nuevo, ella también lo hará». Astrid solo tuvo un momento para suspirar aliviada, antes de que los brazos de Fenrir la envolvieran con fuerza. Luego saltó al foso. Los guerreros de su padre se apresuraron, arrojando cubos de hielo y agua sobre ellos, y todo se oscureció. 5.
Ayúdame, por favor, no puedo encontrarlo. Su voz angustiada y desesperada. Fenrir no pudo evitar despertar y querer ayudar. ¿Qué has perdido? ¿Mi collar? Mi collar de lobo, el que pertenecía a mi madre. Fenrir podía ver el tallado de marfil en su mente, pues lo había visto reposar sobre el pecho de Astrid todos los días de su vida. Observó el foso acuático donde habían dormido. Todo el hielo se había derretido. Debía de ser un verano particularmente caluroso este año. No es que le importara frío o calor, él era piedra viviente y resistiría. Se zambulló. Finalmente, lo encontró, medio enterrado en la arena en el fondo del agujero, con solo unos pocos jirones de lo que solía ser el cordón trenzado que lo sujetaba alrededor del cuello de Astrid. Probablemente lo había dañado con sus garras cuando la había amenazado. Lo he encontrado, pero el collar está roto. Te haré uno nuevo. Uno que no se rompa tan fácilmente, prometió Fenrir. Saltó fuera del agujero y se volvió para ofrecerle el tallado. Astrid gritó e intentó cubrirse, pero no antes de que él hubiera echado un buen vistazo. Oh, los dioses le sonreían hoy. A regañadientes le dio la espalda. Normalmente guardo una túnica y una capa de repuesto en el bote. Probablemente te quedarán grandes, pero al menos será algo. Después de todo, él tenía pelaje para mantenerse caliente. ¿Hay un bote? Ah, ella no tenía su visión nocturna. Fenrir encontró el bote fácilmente, pero la capa se había endurecido, como si alguien la hubiera dejado al sol. Cuando la tocó, se quebró en pedazos bajo su mano. Afortunadamente había protegido la túnica, que había resistido mejor. Se la ofreció a Astrid. Póntela mientras empujo el bote. Una vez que lleguemos a la orilla te conseguiré ropa adecuada, digna de la hija de un jarl. Oyó el crujido de ella vistiéndose, y se apresuró a llevar el bote a la playa. ¿Y si ORM sigue allí y mi padre aún quiere que me case con él? Preguntó Astrid. Fenrir sonrió. Entonces ambos tendrán que pasar por encima de mí antes de que puedan tocarte. Si no eliges casarte con ese hombre, te prometo que no podrán obligarte. Ella subió al bote. Entonces llévame a casa, por favor, Fenrir. Nunca te agradecí por salvarme de ese. ¿Serpiente marina viscosa? Sugirió Fenrir. Estaba pensando en cosas más asquerosas, pero una serpiente marina servirá. Esto es, cuando te llamo pidiendo ayuda, ¿esto es lo que haces? ¿Despertar, empujar el bote y remar hacia la orilla? Fenrir sonrió. A veces. Cuando la llamada es terriblemente urgente, como la última vez, no me molesto con el bote. Nado. Sus ojos se agrandaron. Pero el agua está helada. Él desvió la mirada. La maldición me impide sentir el frío. Sabía que ella se sentía culpable por lanzarla, aunque no había tenido opción, pero debía admitir que tenía sus ventajas. No necesitaba comida ni agua ni dormir ni aire, y su piel de piedra viva era impermeable a cuchillas y flechas. Su forma de lobo era superior a la humana, así que tendía a mantenerse peludo la mayor parte del tiempo. Las garras eran útiles. Ojalá el hechizo que Mistress Kun me lanzó mantuviera fuera el frío. Y deberías cuidar mejor tu bote. Está dejando entrar demasiada agua. No estaban a más de 100 metros del islote, y Astrid tenía razón. Estaban embarcando agua tan rápido que no iban a llegar al continente sin nadar. ¿Puedes intentar achicarla con algo? Todo lo que tenía eran sus manos, pero debía reconocérselo. Hizo su mejor esfuerzo, aunque no fue suficiente. Él remó tan rápido como pudo, pero los remos estaban casi tan quebradizos como su capa. Uno se partió en dos y podía sentir que el otro amenazaba con ceder. Vamos a tener que nadar, dijo sombríamente agarrando a Astrid por la cintura mientras el bote se hundía bajo la superficie. Sus dientes ya castañeteaban por el frío, y estaba más cálido bajo la superficie que en el viento polar, aunque no por mucho. Para cuando llegaron a la playa,
Sus movimientos eran tan lentos que él estaba nadando por los dos. Entonces sus rodillas tocaron la arena, y la tomó en sus brazos y la llevó hacia la aldea. Oh, ¿dónde debería haber estado la aldea? 6. Astrid despertó envuelta en las pieles más cálidas. No recordaba haber conseguido otras nuevas, pero definitivamente estas eran sus favoritas este invierno. O cualquiera que fuera la estación. Lo cual no tenía sentido. Era verano, casi otoño, la última vez que recordaba. No invierno. Definitivamente un buen momento para cazar y curtir pieles nuevas. Solo que estas pieles se estaban moviendo y... Astrid se alejó rápidamente, poniendo toda la distancia posible entre ella y Fenrir, el hombre lobo. ¿Cómo pudo haber dormido en sus brazos después de que la había amenazado? Solo ahora recordaba el hundimiento del bote y nadar, pero no tenía memoria de haber llegado a la orilla. Él debió haberla cargado. Buenas tardes. Has dormido durante la mayor parte del día, pero el sol se pondrá pronto. Probablemente deberías echar un vistazo afuera antes de que se vaya la luz, dijo Fenrir. ¿Afuera? No estaban en un edificio. Estaban acostados bajo un bote. Uno justo como el que se había hundido, aunque no podía ser el mismo. Probablemente construido por el mismo hombre, se dijo a sí misma, mientras se arrastraba hacia la luz de la tarde. Reconoció la playa como la misma por la que caminaba cada mañana cuando era niña, pero el único bote que había ahora era aquel bajo el que habían dormido. Quizás los otros habían salido a pescar o a saquear. Aún así, debería haber alguien en el pueblo. Mujeres, niños, esclavos y algunos guerreros para defenderlos, aunque las robustas murallas hacían la mayor parte del trabajo. Murallas que, ¿dónde estaban? El fuerte siempre había tenido murallas, desde que ella podía recordar. Solo que ahora, las murallas y todo lo que había dentro de ellas había desaparecido. Donde deberían haber estado había un campo vacío lleno de maleza, y nadie. Astrid avanzó tambaleándose. Esto no podía ser. Debía haber algo mal con sus ojos. La bruja había vuelto invisible el fuerte, quizás. Solo tenía que dar un paso adelante y tocaría la empalizada, aunque no pudiera verla, y la ilusión se rompería. Porque el islote en la bahía estaba justo donde siempre había estado, y la playa y los acantilados y... todo excepto el pueblo, su familia y todos y todo lo que conocía. 7. Cuando el sol se puso y fue seguro para Fenrir salir del refugio del bote sin que su cuerpo se convirtiera en piedra dura e inamovible, encontró a Astrid de rodillas llorando, en el lugar donde debería haber estado la casa comunal de Erik. ¿Dónde están?, suplicó ella, como si creyera que él tenía el poder de hacer aparecer un fuerte entero. O desaparecer, como había sucedido con este. El bote, sus cosas, los frágiles remos, el estado de su capa. Fenrir solo tenía una respuesta, y a ella no le gustaría. No más de lo que a él le gustaba, aunque debía ser la verdad. Creo que dormimos durante muchos años. El tiempo suficiente para que el fuerte desapareciera, dijo Fenrir. Quizás una tormenta terrible lo destruyó, o tu padre encontró un lugar mejor para construir un fuerte más resistente, o... Astrid era hija de un jarl. No rehuía la verdad. O el siguiente ataque tuvo éxito. Pero si fueron atacados, ¿por qué no pidieron tu ayuda? ¿O me despertaron? Podría haberte convocado a ti y a los demás, todo un ejército de guerreros para defender el fuerte. Quizás. No lo sabremos a menos que encontremos a alguien a quien preguntar, dijo Fenrir. Solo que aquí no había nadie, nadie en kilómetros. Ni siquiera el olor de alguien por distante que fuera. Necesitamos encontrar a alguien y conseguirte algo de ropa. Tenemos que subir al paso para ver si los otros protectores siguen donde los enterramos y despertarlos, insistió Astrid. No iremos a ninguna parte hasta que tengas ropa y unas botas, dijo Fenrir. Nos dirigiremos al río hasta que encontremos una cabaña.
Entonces, cuando estés vestida adecuadamente para una caminata hasta el Paso Alto, iremos a buscar a esos guerreros tuyos, si así lo deseas. Aunque te prometo que yo solo valgo por una docena de guerreros. Quizás incluso por un centenar, con toda la protección que tengo de la maldición y todo eso. Ella tragó saliva. Lo siento. Nunca debí contarle a mi padre sobre nuestro beso. Ni cómo fuimos a la isla. Intenté decirle que me estabas protegiendo, pero no me creyó. Eso ya no importa. Lo que importa es que estamos vivos, y que yo encuentre la manera de mantenerte así. Puede que hayamos dormido durante años y que el pueblo se haya mudado, pero una cosa no ha cambiado. Mientras yo viva, existo para protegerte y lo haré. Gracias, Fenrir se puso de pie sacudiéndose las rodillas. Guíanos hacia cualquier señal de civilización que puedas encontrar. 8. Caminaron durante media noche antes de que Fenrir captara el tenue olor a personas, y aún más hasta que encontraron la cabaña que era la fuente de este. Sin luces, sin humo, sin fuego, y las más notables láminas de vidrio colocadas en las paredes, de modo que uno pudiera ver hacia afuera, o hacia adentro, como era el caso de Fenrir y Astrid. Parecía una lástima romper una, pero se lo merecen por dejar su cabaña sin vigilancia cuando hay asaltantes por ahí, dijo Fenrir mientras atravesaba de un puñetazo lo que resultaron ser 2 láminas del delgado vidrio transparente. Ayudó a Astrid a trepar por la ventana, antes de cerrar las contraventanas tras de sí. El instinto lo impulsaba a encender un fuego o al menos una vela, pero la luz del amanecer se filtraba por las rendijas de las contraventanas, lo suficientemente brillante para ver. Habían llegado al refugio justo a tiempo. Astrid se tambaleó hacia la cama y se deslizó bajo las mantas. Era tan suave y cálida, como la cama en la que había dormido dentro de la casa comunal de su padre. Fenrir exhaló un suspiro de alivio. Al menos no había fallado en sus deberes como su protector ese día. Mientras ella dormía, pues él no tenía necesidad de hacerlo, merodeó por la cabaña, haciendo un inventario de cualquier cosa que pudieran usar para el viaje al Paso Alto donde los otros hombres malditos estaban enterrados. Había innumerables ventanas de vidrio y otras láminas de vidrio cuyos usos no podía discernir. Varias estaban fijadas a las paredes, pero todo lo que podía ver a través de ellas era oscuridad. Muy extraño. Otras láminas estaban respaldadas con lo que parecía ser plata, y podía ver claramente su reflejo en ellas. Por los dioses, no era de extrañar que aterrorizara a la gente. Bueno, a todos excepto a Astrid, que no temía a nada. Era el lobo más grande que jamás había visto, con fauces que se abrían lo suficiente como para morder el muslo de un hombre en 2. Su pelaje estaba escarchado de sal del mar. Encontró un cepillo y comenzó a remediar esto, antes de dejarlo a un lado para que Astrid lo usara en su propio cabello cuando despertara. Encontró extrañas botellas transparentes llenas de agua, aunque tuvo que morder las tapas antes de poder probarla y confirmar que eran lo suficientemente frescas para beber. También dejó estas para Astrid. Detrás de un par de puertas de vidrio plateado, encontró una pequeña habitación llena de ropa, toda colgada en filas ordenadas, como peces secándose. Había suficientes túnicas, vestidos y camisas para que Astrid eligiera, aunque no se veía ni una capa. Sin embargo, había suficientes mantas como para confeccionar capas para ambos, así que no se preocupó. Especialmente cuando encontró no un par, sino una docena de pares de botas, así como zapatillas más delicadas. La cocina lo desconcertó. Era donde había encontrado el agua y algunas cajas con imágenes de comida en el frente, pero estaba mayormente llena de cosas extrañas y brillantes. Había más vidrio aquí que en el resto de la casa combinada, incluyendo una de las pantallas de vidrio negro. Fue en un armario plateado vertical donde encontró alimentos que reconoció, aunque la puerta parecía querer cerrarse por sí sola cada vez que la abría. Este armario tenía su propia luz en el interior, iluminando un frasco de vidrio con pescado en conserva y varios tipos de verduras también.
Suficiente para alimentar a Astrid durante varios días. Más, si podía comer algunas de las cosas en las cajas con las imágenes. Lo mejor de todo, encontró una caja de collares y eligió una cadena de oro para enhebrar el amuleto de lobo de marfil de Astrid. Mientras que el cordón trenzado podría deshilacharse y perecer, el oro perduraba sin empañarse. Lo guardó en el bolsillo de la chaqueta que había reclamado para sí mismo. Se lo daría más tarde, cuando ella despertara. Se acomodó en una de las enormes sillas acolchadas y por primera vez desde aquella fatídica noche, hizo lo único que había jurado que quería, vigilar y protegerla. Pero mientras la observaba dormir, deseaba más. Otro beso, la sensación de su cuerpo presionado contra el suyo, sus extremidades entrelazadas mientras ella gemía su nombre, cada vez más fuerte hasta que... Fenrir cerró los ojos. No se atrevía a unirse a ella en la cama, aunque cada fibra de su ser lo suplicaba. Había jurado ser su protector y eso es lo que haría, protegerla. Incluso de sus propios oscuros deseos. 9. Fenrir tenía que admitir que Astrid se veía mucho más elegante con la ropa robada que con su túnica de cuero. Había elegido un vestido de lana rojo que se ajustaba a sus curvas en todos los lugares correctos, terminando en una falda tan corta que la habría llamado túnica, si no fuera definitivamente un vestido de mujer. Debajo llevaba unas mallas finamente tejidas, la mayoría de las cuales estaban cubiertas por botas de cuero que le llegaban hasta las rodillas. Sobre todo esto, se había envuelto en una manta azul medianoche, tachonada de estrellas, sujeta con un alfiler de capa peligrosamente afilado que podría servir como arma si fueran atacados. Verla cepillarse y trenzarse el cabello le provocaba cosas alarmantes en sus partes bajas. Cosas que le obligaban a colocar su capa improvisada sobre su regazo, para ocultar la evidencia. Cualquier hombre sería afortunado de tenerla, y él era afortunado de ser su protector. Cada vez que sus pensamientos se desviaban al reino de los sueños, donde ella podría convertirlo en algo más que su protector, tenía que recordarse a sí mismo lo afortunado que era con las cosas tal como estaban. Llenaron una bolsa con comida y agua, que él insistió en cargar, aunque no consumiría nada de ello, y partieron por el sendero de carretas que se alejaba de la cabaña. No había visto ni caballo ni carreta en la cabaña, pero las marcas de ruedas confirmaban la existencia de una carreta, aunque no se vieran huellas de cascos. Tal vez la lluvia las había borrado, de modo que solo quedaban las marcas de las ruedas. Siguieron las huellas de la carreta hasta que terminaron en algo más extraño que cualquier cosa que hubieran visto hasta ahora, un camino de piedra. ¿Alguna vez has visto algo así?, preguntó Fenrir. Astrid negó con la cabeza, pero parecía pensativa. Hay historias sobre invasores del sur que construyeron caminos de piedra como este hace mucho tiempo. Pero nunca escuché que los invasores llegaran tan al norte, o que aún estuvieran invadiendo. Las historias que oí dicen que algunos de nuestra propia gente siguieron a los invasores a casa y los conquistaron, tomando sus tierras como propias. Quizás volvieron y trajeron los caminos de piedra con ellos. Ella no sabía cuánto trabajo implicaba hacer un suelo de piedra, y mucho menos un camino entero o uno tan liso como este. La cantidad de hombres y materiales y el tiempo que llevaría construir tal camino, uno que se extendía hasta donde podía ver en todas direcciones, esto era una maravilla, como nunca antes había visto. ¿Cuánto tiempo debieron haber dormido para que se hiciera algo así? Un siglo al menos. Quizás más. Mira, Fenrir, hay luces. Siguió el dedo señalador de Astrid. Efectivamente había luces, que se hacían más grandes a cada momento, hasta que fueron tan grandes y cegadoras que apenas podía ver la sombra gigantesca detrás de ellas. Un monstruo tan grande como una casa comunal, moviéndose tan rápido que apenas podía creerlo. Y Astrid estaba justo en su camino. Fenrir gritó una advertencia suplicándole que se apartara del camino, pero quizás ella no lo oyó por encima del rugido de la bestia mientras cargaba. Fenrir no pensó,
Corrió hacia el camino con el único pensamiento de empujar a Astrid fuera del camino de la bestia. Pero fue demasiado lento. El monstruo se estrelló contra ellos, enviándolos a ambos volando por el aire, hasta que se estrellaron contra el suelo y todo se volvió negro. 10. Fenrir había luchado en muchas batallas desde el día en que fue maldecido a su forma actual, pero esta era la primera vez que realmente le dolía después de una. Fuera lo que fuese ese monstruo, era más que un rival para él. Afortunadamente, cuando abrió los ojos no se veía por ninguna parte. Empezó a suspirar de alivio, solo para darse cuenta de que tampoco podía ver a Astrid en ningún lado. ¿Acaso el monstruo se la había llevado? La furia se alzó en su pecho. Si lo había hecho, lo cazaría hasta los confines de la tierra y lo obligaría a devolverla. Si tenía que matar a la bestia en el proceso, que así fuera. Seguiría el camino hasta encontrar su guarida y... La luz de la luna brillaba sobre una capa azul medianoche, tirada en un montón arrugado al lado del camino. Fenrir voló a su lado, dándole la vuelta para poder ver su rostro. Pesada e inerte, como si estuviera dormida, con un hilillo de sangre goteando por la comisura de su boca. ¿Astrid? Salió como un susurro al principio, así que repitió su nombre, cada vez más fuerte, hasta que estaba sacudiendo sus hombros con fuerza, haciendo que su cabeza se balanceara de un lado a otro, pero aún así no despertaba. Solo entonces pensó en buscar su latido. Pero todo lo que encontró fue silencio. Ni latido ni respiración. El monstruo había matado a Astrid, mientras que él, su protector, había fallado en mantenerla a salvo. 11. Era tan pequeña y ligera en sus brazos, mientras sus patas galopantes devoraban las millas hacia el mar. Había fallado en protegerla en vida, pero se aseguraría de que recibiera el funeral que merecía la hija de un jarl, en lo que podría ser el último de los barcos de Eric. Un barco que había intentado y fallado en ahogarla, la llevaría al Valhalla para estar con el resto de los guerreros de su padre. Un lugar que él nunca vería ni merecería. Depositó su cuerpo roto en la arena, limpiando aquel delator hilo de sangre con la esquina de su capa. Luego arrastró el barco hasta ella. Merecía ser enterrada con armas y flores, junto con todas sus posesiones terrenales, pero todas ellas habían desaparecido, al igual que la fortaleza de su padre. Así que vació la bolsa que había tomado de la cabaña. 3 cuchillos, algunas botellas de agua y mucha comida que ella ya nunca necesitaría. Incluso mientras la colocaba en el barco y disponía sus cosas a su alrededor, sabía que no era suficiente. Flores podría encontrar. Aunque fuera finales del verano, a juzgar por la falta de hielo en el suelo, seguramente aún habría flores. Sus pasos lo llevaron a los jardines de la fortaleza, donde había cultivado y recogido verduras y hierbas con los otros siervos. La fortaleza podría haber desaparecido, pero algunas de las plantas permanecían, incluyendo las tercas malas hierbas que había arrancado cada año, pero que habían vuelto a crecer para desafiarlo. Recogió cada flor que pudo encontrar hasta que la bolsa estuvo llena. Solo entonces se atrevió a acercarse a ella de nuevo. Yacía en el fondo del barco como si solo estuviera durmiendo, envuelta en la capa estrellada. Le acomodó la trenza hacia adelante, enroscándola sobre su corazón, donde colocó un ramillete de dedaleras. Luego comenzó a esparcir el resto de las flores, hasta que pareció que estaba acostada en un prado de verano sobre una alfombra de flores. Hermosa como siempre. Casi como si aún viviera y respirara, aunque sabía que no era así. Finalmente había terminado. No le quedaba nada más que darle que un entierro apropiado. En verdad, ella merecía ir a su tumba con el cuerpo de él a sus pies, por haberle fallado, pero ninguna hoja podía penetrar su piel de piedra. Su castigo era seguir viviendo sin ella. Oh, los dioses seguramente se estaban riendo de él ahora, por atreverse a soñar que algún día podría merecerla. Arrastraría el barco hasta la bahía,
nadando con él para que pudiera alcanzar aguas profundas antes de hundirse, llevando su preciosa carga a las profundidades. Quizás si tenía suerte la maldición se rompería cuando Astrid partiera al Valhalla, convirtiéndolo una vez más en nada más que un hombre mortal. Uno que podría ahogarse en las corrientes de la bahía. Solo podía esperarlo. Porque, ¿qué tenía para vivir sin Astrid? Era más probable que un hombre fuera arrastrado por las corrientes que un lobo, así que un hombre sería. Por primera vez desde que había despertado en esta época, Fenrir cambió de lobo a hombre. Si era solo un hombre, era débil y tomaría una cosa para sí mismo. Algo que no se había atrevido a esperar, ni una sola vez desde que había sido maldecido. Pero si estos eran sus últimos momentos, antes de estar condenado a pasar la eternidad en el Helheim, robaría una última cosa. Se dejó caer de rodillas junto al barco, se inclinó sobre la borda y presionó sus labios contra los de Astrid en un último beso maldito. 12. Todo le dolía, como si hubiera estado en una pelea que Astrid no podía recordar. Una pelea que definitivamente no había ganado, porque el Valhalla seguramente no dolería tanto. Ni sería tan oscuro. ¿Tal vez el Helheim? Hasta que sintió los labios de Fenrir sobre los suyos, pues no podían pertenecer a nadie más. Ni el Helheim ni el Valhalla, así que aún vivía en el Midgard. Los ojos de Astrid se abrieron lentamente. Era Fenrir, sin duda, como hombre y no como lobo. ¿Cómo? Pero mientras sus labios reclamaban los de ella, dejó de preocuparse o cuestionarse cualquier cosa, excepto lo bien que se sentía estar en los brazos de Fenrir otra vez, y cuánto más deseaba de él. Con su padre y la aldea desaparecidos, él era todo lo que le quedaba. ¿Estaba mal desear más? Su cuerpo era duro y pesado sobre el de ella, pero no más de lo que podía soportar. Sus manos estaban cálidas mientras acariciaban su vientre para luego acunar sus pechos bajo el vestido. Sí, susurró ella cuando una mano se deslizó hacia abajo. ¿Sí? Sus garras desgarraron sus mallas, dejando que el aire frío besara la parte superior de sus muslos y las partes que yacían entre ellos. Antes de que unos dedos cálidos la acariciaran también allí. Sí, gimió abriéndose completamente a él. El calor de él la quemó al entrar, antes de que también incendiara su interior de la mejor manera posible. Una y otra vez se hundió en ella, mientras ella arqueaba la espalda para recibirlo, embestida tras embestida. El placer llegó en una oleada para la que no estaba preparada, gritando su nombre mientras Fenrir le daba todo lo que alguna vez pudo haber deseado. Cuando su cuerpo dejó de temblar, lo miró fijamente con lágrimas de alegría nublando su visión. Gracias. Eso fue. Nunca, Nunca imaginé, y aún así podría hacer esto toda la noche. Sintió que sus mejillas ardían al admitir tal cosa. Sus ojos estaban muy abiertos mientras la miraba, como si tampoco pudiera creer su atrevimiento. O eso pensó ella. ¿Estás viva? Creí que estabas muerta. Iba a un funeral apropiado con un barco y flores y armas. Hizo un gesto a lo largo de sus costados. Solo ahora vio las flores y las cosas que habían tomado de la cabaña. Junto con 3 cuchillos que debía haber escondido de ella, que también había tomado pues no los llevaba en el islote. ¿Cómo pudiste pensar que estaba muerta? Solo estaba inconsciente, dijo Astrid luchando por levantarse. No tenía ningún deseo de permanecer en este barco funerario, ni un momento más. Tu corazón ya no latía y no respirabas. Tu cuello estaba roto. Lo sentí mientras te cargaba, dijo Fenrir. La mano de Astrid fue a su cuello, pero lo sentía bien. Su corazón latía rápidamente bajo sus dedos y su respiración, bueno, aún respiraba agitadamente por su encuentro amoroso. Definitivamente respirando. Quizás el hechizo de la señora Kuhn comenzó. Ella dijo cuando me hechizó que sobreviviría. Lo que sea que me hizo, me impide morir. Soy como tú. Fenrir negó con la cabeza. No, tú no eres un lobo y no tienes piel de piedra.
Aún necesitas comida y agua y dormir, y aunque tu corazón puede haber dejado de latir, Leith una vez más. Mientras que yo no tengo corazón porque tú lo cortaste y lo reemplazaste con piedra. Ahora no podía contener las lágrimas. Lo siento, Fenrir. Mi padre te habría matado si no hubiera hecho lo que la bruja quería. Pensé, ¿esperaba? Él la calló. No te culpo por nada de eso. Soy tu protector y me honra serlo. Astrid negó con la cabeza. Mi protector quizás, pero eres más que eso ahora. Lo que acabamos de hacer, lo haría una y otra vez, cada noche durante todo el tiempo que vivamos. Fenrir miró hacia el cielo. Pero la noche pronto terminará, y si no encuentro refugio, el sol me convertirá en piedra, y entonces no te seré de ninguna utilidad. Juntos recogieron los suministros antes de que Fenrir se cubriera su desnudez con su capa, y corrieron todo el camino hasta la cabaña. La ventana aún estaba rota, y no había nadie en casa, así que cuando Astrid se desplomó en la cama tiró de Fenrir a su lado. Antes de que hubiera recuperado el aliento, lo besó de nuevo, y esta vez su encuentro amoroso duró horas. 13. Durante una semana, pasaron su luna de miel en la cabaña, hasta que Astrid conocía cada centímetro del cuerpo de Fenrir casi tan bien como él conocía el de ella. Él se transformaba de hombre a lobo y de nuevo a hombre, a su orden, y finalmente recordó devolverle su collar con la nueva cadena de oro. Pero una vez pasada la semana, su determinación se endureció, y partieron de nuevo hacia el paso alto, más decididos que nunca a encontrar a los otros guerreros que había maldecido, para poder preguntarles qué había sucedido con su aldea. Esta vez, llevaban una tienda que habían hecho con materiales que encontraron en la cabaña, mantas lo suficientemente gruesas para bloquear tanto la luz del sol como el frío, y cuerdas lo suficientemente resistentes para mantener la tienda anclada incluso cuando sus encuentros amorosos amenazaban con sacudirla entera y hacerla caer sobre sus cabezas. No es que ni siquiera eso pudiera detenerlos una vez que habían comenzado. Una noche, cuando se acercaban al paso, apareció una luz brillante en el cielo, muy parecida a la que poseía el monstruo cuando casi había matado a Astrid. Pronto un ruido ensordecedor tan fuerte como el del primer monstruo llegó hasta ellos. Fenrir agarró a Astrid y corrió fuera del camino de la criatura, refugiándose en una grieta entre varias rocas. La criatura, o lo que fuera, voló por el cielo, pasando junto a ellos como si no los hubiera visto. ¿Es eso un dragón?, preguntó Astrid, entrecerrando los ojos para mirar a la bestia. Fenrir se encogió de hombros. Nunca he visto un dragón, así que no podría decirlo. Pero fuera lo que fuera, tenía una especie de rueda giratoria en la parte superior de su cuerpo, y eso era lo que hacía todo el ruido. La bestia en el camino no tenía algo así, ¿verdad? Él negó con la cabeza. No. Pero su cuerpo era más grande que el del monstruo volador, aunque ambos tenían luces cegadoramente brillantes. Tal vez estos monstruos sean la razón por la que la aldea desapareció. Si ni siquiera tú pudiste luchar contra ellos. En una pelea justa podría ser capaz, dijo Fenrir mirando con furia a la criatura voladora. Si fuera un hombre normal, Astrid podría haberse reído de tal bravuconería, pero él había sobrevivido a su batalla con la primera bestia cuando ella no. Quizás Fenrir sería un rival para ella. Especialmente con 3 guerreros más encantados luchando a su lado. Astrid casi no reconoció la entrada al paso, pues no había nada de nieve o hielo en el suelo. De hecho, incluso había hierba creciendo donde no había habido nada más que un páramo congelado desde que su gente podía recordar. Deberían estar aquí, dijo, mirando los 3 agujeros en el suelo demasiado regulares para ser otra cosa que tumbas. ¿Dónde están? Tú eres la experta en guerreros encantados, no yo. Yo solo resulto ser uno de ellos, dijo Fenrir. Tenía razón, por supuesto. Desenterrar cuerpos no era la forma en que se convocaba a estos guerreros a la batalla. No, ella realmente tenía que llamarlos. Por eso recordaba sus nombres.
Thor, Loki, Odín. Venid en mi ayuda, pues os necesito. Thor, Loki, Odín, despertad y preparaos para la batalla, pues necesito vuestra ayuda. Thor, Loki, Odín, levantaos, pues os convoco. 3 veces llamó, su voz elevándose hasta un chillido en el tercer intento, pero cuando sus resonantes tonos se desvanecieron, seguían siendo solo 2 en la llanura a la entrada del paso. ¿Ustedes? ¿Qué están haciendo aquí? Este es un sitio arqueológico protegido. Salgan de ahí ahora mismo antes de que dañen algo o, peor aún, contaminen el sitio. La voz enojada pertenecía a un hombre alto y redondo, con 2 piezas de vidrio fijadas en un marco frente a sus ojos. Astrid nunca había visto nada parecido. ¿Entiendes lo que está diciendo?, preguntó Fenrir. Astrid negó con la cabeza. El hombre extraño agitó sus brazos, como si tratara de espantar gallinas de los huertos. «Creo que quiere que nos vayamos», dijo Fenrir. «¿Y a dónde iríamos? Aquí es donde enterraron los cuerpos. Aquí es donde encontraremos respuestas. En ningún otro lugar. No me iré hasta que averigüe qué le pasó a mi aldea». Astrid plantó sus pies y cruzó los brazos sobre su pecho. «¿Dónde están los hombres que encontraron aquí?», exigió. «Solo hemos encontrado un hombre y enviamos su cuerpo a los laboratorios de investigación de la universidad, de vuelta en la ciudad», dijo el hombre. «Tienen que irse. Este es un sitio protegido. Quizás uno de los hallazgos más grandes de la década. Solo arqueólogos». Se dio golpecitos en el pecho, luego hizo más gestos para que se fueran. «No nos iremos hasta que tenga algunas respuestas. Estos arqueólogos o lo que sean no tienen idea de con qué están tratando», dijo Astrid. Se volvió hacia Fenrir. «¿Verdad?». Él le apretó la mano. «¿Verdad? Permaneceremos juntos, pase lo que pase». Esto ha sido Fenrir. Un romance de gárgola protectora. Un relato de la serie Corazón de Hielo. Escrito por Demelza Carlton.